Los medios son la entidad más poderosa de la Tierra. Tienen el poder de hacer a los inocentes culpables y a los culpables inocentes. Y eso es poder, porque controlan las mentes de las masas. Y la cita que abre esta semana es de Malcolm X. Bienvenidos a Surviving the Matrix, damas y caballeros. Mi nombre es Maxwell Egan. Es un placer estar con ustedes una vez más y seré su anfitrión durante la próxima hora. En esta sociedad moderna en la que vivimos, hacen prácticamente todo por nosotros. Son otros los que se ocupan de nuestras necesidades. Y puedes pensar que esto no es cierto, y que realmente consigues las cosas gracias a tu propio esfuerzo. Pero considerando una visión general de nuestras sociedades occidentales, tenemos un Estado nodriza que nos provee de todas nuestras necesidades. No necesitamos aprender habilidades vitales, como cultivar nuestra propia comida, ni tenemos por qué aprender a construir nada si no queremos. No tenemos que hacer nada excepto conseguir estos papeles con los que pagamos para poder seguir con vida. Y se nos provee del resto de cosas básicas para nuestra supervivencia sin que tengamos que aprender a hacer nada por nosotros mismos. Nuestra comida la obtenemos de los supermercados y lo único que tenemos que hacer es ir ahí y comprarla. Y cualquier material o cosa que necesitemos está ahí para que podamos ir a comprarlo. Or our food is there at the supermarket, all we have to do is go and pick it up and buy it. Anything we need to build anything we want, we just go to the hardware store and buy it. Anything we need is all there for us. And it's the same with information. Anything we need to know, we don't actually have to go out and... Y sucede lo mismo con la información. Para cualquier cosa que queramos aprender, no necesitamos salir al mundo real y experimentarlo por nosotros mismos. Todo lo que necesitamos es abrir un libro, y este nos dirá qué es la realidad. Ya ni siquiera tenemos que ir a una biblioteca, que están desapareciendo muy rápidamente. Nos basta con ir online y conseguir un libro electrónico, y será este el que nos diga cómo es la realidad. Y para saber lo que sucede en el resto del mundo, tenemos nuestras muy confiables fuentes de información y de noticias, que nos explicarán la nueva información sobre lo que está sucediendo en todas partes. Al menos esto es lo que creemos en esta realidad que nos hemos creado. Cada uno de nosotros dentro de esta sociedad vive en la realidad en la que le han educado. Y eso es lo que conoce sobre el mundo. Lo que han aprendido a través de los libros y la información que les ha llegado. Y como digo, para saber lo que sucede en el mundo a gran escala o a nivel político, la gente pone su confianza en los grandes medios de comunicación. Y ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos. Porque una de las mayores dificultades a la hora de despertar a la gente, a ayudarles a que tomen conciencia sobre lo que está sucediendo, es el tremendo fracaso de los medios a la hora de transmitir información real a la gente. Los medios se crearon para informar a la gente y para vigilar las acciones de los gobiernos, y han fallado abismalmente en esta tarea, hasta acabar siendo actualmente los voceros de los gobiernos. Incluso recientemente, cuando se han promulgado leyes para callar a los medios y a los informadores anónimos, los medios ni siquiera tuvieron la decencia de advertir que a partir de entonces solo iban a dar información aprobada por el gobierno. Pensarías que quizá debieron haber informado al público y haber emprendido acciones contra el gobierno, porque está completamente fuera de la ley que hagan este tipo de cosas. Ya que aquí tenemos al gobierno prohibiendo a los medios informar sobre la corrupción gubernamental, los medios deberían haber armado un buen escándalo. Con su poder sobre la opinión pública podrían haber provocado una revolución que eliminara a los criminales del gobierno y quizá devolver las cosas a un estado de cierta normalidad. Pero los medios no hicieron eso. Ellos solo obedecen órdenes y han cambiado este rol de vigilantes a voceros de los gobiernos. Y no es así como se supone que deberían funcionar estos medios. Su papel ahora es apaciguar a la población, hacerles sentir que todo está bien, que el gobierno lo tiene todo controlado y cuida de ellos, y a la vez hacer que sigan viviendo siempre con miedo de los tipos en los otros países,
y desde luego ya no aportan ninguna información real a la gente. They should always remain in fear of the other guys over the fence. The media simply does not bring any real information to people at all anymore. And that's a big problem. This is why we find it so difficult to reach the neighbours, to reach our families and friends, because Por eso nos cuesta tanto llegar a nuestros amigos, familiares y vecinos con esta información, porque ellos piensan que si fuera verdad, ya lo habrían dicho por televisión y todos los periódicos hubiesen ya hablado de ello. No comprenden que los medios tienen una gran parte de culpa sobre toda la situación que estamos viviendo, porque simplemente no reportan los hechos a la gente. Pero una vez más, puedes culpar a los gobiernos y puedes culpar a los medios, pero la responsabilidad última recae sobre nosotros, por caer en esta superstición ridícula que es la creencia en la autoridad. Es esto lo que posibilita que este problema se perpetúe. Llega un momento en que, aunque sabemos que todo está mal y los gobiernos nos mienten, los medios nos mienten, y nos damos cuenta de ello, pero seguimos conformándonos con ello. Y ahí es cuando empiezas a ver la cruda realidad de quién tiene realmente la culpa de todo esto. Porque una vez que te das cuenta de cómo es el sistema, si sigues conformándote con él, y sigues dando tu dinero a cambio de protección a los chantajistas que controlan todo esto, pues eso es lo que es el gobierno, es extorsión en su forma más rudimentaria. Y tenemos que pagarle dinero a estos chantajistas para que nos dejen en paz. De otro modo, enviarán a sus matones en uniforme para que nos agarren y nos metan en una jaula. Y mucha gente se da cuenta de que el mundo funciona de esta manera, y aún así siguen estando conformes con él. Como he dicho tantas veces, esto sucede porque vivimos en comunidades desunidas, y es imposible para una sola persona enfrentarse a todo el sistema, si no tiene el apoyo de los que están junto a él. Hay mucha gente que dice, no, tú tienes que pagar tus impuestos porque yo pago mis impuestos. Es este tipo de mentalidad en que alguna gente parece pensar que está bien que les golpeen con un palo, siempre y cuando golpeen también a todos los demás. Y es entendible porque eso es lo que nos inculcan a través del sistema educativo, donde nos dicen que las cosas son así, siempre han sido de esta manera y siempre lo serán, y no hay nada que tú puedas hacer al respecto, en lo que es básicamente una granja humana. Como decimos, a los medios no se les permite hablar de esto, y los gobiernos utilizan todo tipo de estrategias para mantenernos angustiados y crispados. Los medios no se lo van a contar, así que deben darse cuenta por sí mismos. Y creo que hay mucha gente que se está dando cuenta. El problema es que aun cuando se dan cuenta siguen sin saber hacia dónde tirar y siguen viendo al gobierno como algo válido, como algo necesario, incluso aunque sea corrupto. Piensan, de acuerdo, los políticos son corruptos, pero ¿qué haríamos sin ellos? Así que es como este extraño síndrome de Estocolmo en el que algunos parecen estar sumidos. No les gusta este sistema, pero son incapaces de imaginar ninguna manera en la que podrían vivir sin él. They don't like the system, and they know the system is corrupt, and yet they cannot imagine how their life would possibly function without it. But the reality is, folks, that we really don't need the government here at all. We don't need the system here. Y lo cierto es que no necesitamos gobiernos, ni necesitamos este sistema. Es cierto que si vamos a vivir en sociedades y en ciudades, probablemente necesitamos algún tipo de gestión de las infraestructuras, pero realmente no necesitamos este tipo de sistema de gobierno que tenemos actualmente. Y la razón de la situación actual del mundo y de que tantos no entiendan qué sucede es que los medios se aseguran de mantener a la población desinformada. Como digo, incluso muchos que cobran conciencia de la corrupción que hay en este planeta siguen sin saber qué hacer y no ven la imagen completa. Quieren encontrar algún culpable, alguien a quien señalar con el dedo. Ellos quieren saber que los sionistas o cualquier otro grupo son los responsables de todo. Y como he dicho todos estos años, desde luego los sionistas tienen una gran influencia en todo lo que está sucediendo. Pero incluso muchos de estos sionistas, esta gente que comete actos de maldad, lo hacen porque han sido programados de esa manera. Por supuesto, siempre hay un porcentaje de psicópatas que simplemente hacen lo que hacen los psicópatas. Pero la mayor parte de la gente que apoya los planes de estos individuos lo hacen porque así han sido programados. La mayoría de gente que vive en lugares con gran división religiosa, tensión étnica, etc., han sido programados así y no pueden ver más allá, no pueden entender
cómo es todo en conjunto y cuáles son las causas de esa situación. Y la causa es, por supuesto, el propio sistema de gobierno. Todos los problemas y restricciones que sufre el ser humano han sido legislados para que existan, para hacer algunas cosas que realmente serían beneficiosas para este mundo. Tendrías que enfrentarte a un montón de papeles y leyes que tratan de impedir que lo consigas. Y realmente con el gran trabajo que los medios de comunicación y el sistema educativo hacen para mantenernos desinformados, mantienen a todo el mundo apaciguado y marchando en la dirección que el sistema indica. And we've been looking at all of this for a long time and attempting to figure out what's really going on here and what appears to be happening, folks, as I've alluded Ya hemos estado observando esta situación por mucho tiempo, intentando averiguar qué es lo que está sucediendo aquí realmente. Y lo que parece estar sucediendo, como he estado repitiendo bastante últimamente, es que han cambiado la historia. Y da la impresión de que estaríamos en un ciclo continuo de creación y destrucción de civilizaciones. Y la razón principal parece que sería la minería o extracción de recursos mientras duran estas civilizaciones. Y sé que esto puede parecer bastante extraño, pero hay muchas evidencias que lo respaldan. Y creo que estamos viviendo en una realidad muy diferente a lo que creemos. Y el mundo que existió bastante recientemente es un mundo muy, muy diferente del mundo que existe actualmente. Muchos de los extraños monumentos y artefactos que encontramos por todo el planeta cuentan una versión completamente diferente de la historia. Incluso sugieren un concepto diferente acerca de la vida, acerca de qué es esta realidad y qué capacidades podemos manifestar. Estos monumentos y artefactos también dan respaldo a muchos de los antiguos mitos que existen. Estas mitologías y leyendas son muy interesantes, ya que muestran similaridades entre culturas que supuestamente nunca se debían haber conocido. Cultures from all different parts of the world that are apparently not supposed to have had contact with each other, and yet they all talk of similar tales. And it goes a long way to validating these myths and demonstrating what Y nos hablan de esta realidad que existía anteriormente y cómo de limitados y cegados nos encontramos actualmente. El bloqueo de la glándula pineal y todo lo que nos han hecho. El concepto de que llaman al 98% de nuestro ADN genes basura, cuando quizá indica que deberíamos estar utilizando todo ese potencial genético y ahora mismo no lo estamos haciendo. Que la mayor parte de lo que somos se ha suprimido, o en todo caso nos es desconocido. El ADN basura no es basura, es lo que te da acceso a lo que está más allá de la realidad que conoces. It's the stuff that gives you access to what exists outside what you know as reality, which is a very, very small part of reality. Think about it. La cual es una parte diminuta de la realidad. 98% of your access to reality is shut down, so you're experiencing about 2% of what you really should be experiencing. And you have access to 2% of your capabilities due to something that happened that shut us down. What was that? What happened? And what happened as a ¿Y qué fue lo que sucedió que nos causó estas limitaciones? did we lose access to? ¿Y a qué más perdimos acceso cuando sucedió esto? And not just the world around us, ¿Y but por qué nos encontramos actualmente con todos estos misterios? that appear to be mysteries to us are such mysteries. Because if we have not got access to 98% of our capabilities, then that would certainly explain a lot of things. A few shows ago, I was talking about the paintings of Leonardo da Vinci, for example. Algunos programas atrás estuve hablando sobre las pinturas de Leonardo da Vinci, por ejemplo, de que estos cuadros son imposibles de pintar, por el medio sobre el que están pintados y por la forma en que están pintados. El hecho de que el espesor de estas pinturas sea solamente de 2 micras
Con la cantidad de difuminados que se utilizan para conseguir estas texturas, no hay forma de conseguir esto. Y esto es un gran misterio, cómo se realizaron estas pinturas, quizá con alguna tecnología a la que ya no tenemos acceso. Y quizá esa tecnología está en nuestro interior, porque a lo que no tenemos acceso es al 98% de lo que somos. Así que una vez más, la pregunta es, ¿cuál fue el evento que causó esta situación? ¿Y por qué esto es algo que no se contempla en la experiencia humana? Algo de lo que la gente no habla. ¿Por qué no hablan de ello los gobiernos, las universidades y todas las instituciones en las que buscamos autoridad y consejo? De lo único que habla esta gente es de la economía y de la austeridad y cómo tenemos que apretarnos el cinturón para sacar el país adelante y ser mejor que todos los demás países. Y en todos los demás países les están diciendo lo mismo. Y nunca se habla en absoluto de nada que tenga que ver con la experiencia humana. Nada que no sea acerca del valor económico de esos recursos humanos. Y eso debería ser una pequeña señal para la gente. Los sistemas de control establecidos para manejar la experiencia humana son tan extensos y tan omnipresentes que la gente realmente no puede verlo, no pueden ver la gran red. Por eso buscan a alguien dentro de esta red a quien poder señalar y culpar de todo. Pero no se preguntan qué es lo que deberíamos hacer una vez hemos señalado a esta persona. Digamos que señalamos a los sionistas como los causantes de todo y eliminamos a los sionistas. ¿Y entonces, ahora qué? ¿El mundo se volvería de pronto un lugar normal? Por supuesto que no, porque el sistema seguiría ahí y es nuestra creencia en el sistema lo que es el auténtico problema. Como digo, si tuviéramos comunidades unidas y tuviéramos los números suficientes para salir juntos de este sistema, el sistema dejaría de funcionar. El gobierno solo existe porque nosotros elegimos darle al gobierno nuestra autoridad. Lo hacemos porque nos harían daño si no lo hacemos así, ya que vivimos en estas comunidades desunidas. Porque si nos levantamos contra el sistema y la gente de tu alrededor no lo hace y solo van a quedar observando cómo te golpean en la cabeza, viendo que realmente no deberías haber hecho esa tontería. No se dan cuenta de que todos sus problemas provienen de la misma fuente y que todo este sistema es una ficción. El sistema no es más que una idea. Es solamente una idea que alguien puso en marcha y todos hemos decidido seguirla. Y por la mayor parte ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo, simplemente nos dijeron que el sistema era real y que así son las cosas. Esa es toda la función del sistema educativo, hacerte creer que el sistema es real e instalar en ti esta creencia en la autoridad. Y es algo que no cuestionamos, pero en definitiva es solamente una idea. La gente tiene ideas, amigos, y el sistema es solamente una de ellas. Algunas ideas pueden ser buenas y otras malas, pero esta idea del gobierno hace mucho tiempo que ha dejado de servir a la gente. Si es que alguna vez llegó a servir a la gente, pues creo que nunca fuese su propósito. Creo que su propósito ha sido desde el principio controlar a la gente y darles esta falsa versión de la realidad, para mantenerlos apaciguados dentro de esta granja humana y dándoles muchas cosas para mantenerlos entretenidos, para que no se den cuenta de la esclavitud en la que viven. Pero no creo que necesitemos este gobierno. Y la pregunta importante es averiguar qué es lo que sucedió para degradarnos a este nivel, tan limitados en nuestro potencial y tan limitados a la hora de entender esta realidad. De hecho, creo que hay tanto sucediendo a nuestro alrededor que si los sentidos de la gente se amplificaran de pronto y fueran conscientes de todo ello, se volverían completamente locos. Pero como digo, el problema es que nadie parece ni siquiera preparado para admitir que esta situación existe. E incluso dentro del movimiento de resistencia, hay demasiados que quieren ser gurús y líderes y tener todas las respuestas, y menoscabar y acusar a cualquiera que esté en desacuerdo con ellos. Desde luego, el movimiento de resistencia tiene mucho potencial, pero si sigue en la forma que está tomando actualmente, no va a permitir alcanzar mucha libertad. Demasiada gente dentro de este movimiento se ha encerrado en sistemas de creencias,
o bien están buscando a alguien a quien culpar. Y desde luego hay mucha gente, muchos mecanismos e instituciones a quien culpar. Todos son corruptos y todos son culpables de algo. Pero una vez más, incluso si los eliminamos a todos, ¿entonces qué? Porque si la gente sigue sin estar en contacto con quién y qué son realmente, ¿a dónde iría el mundo a partir de ese punto? En cambio, si la gente recuperara esta conexión con lo que son, no hay ninguna otra cosa que tendrían que hacer. Porque una vez que recobras esta conexión, resulta sencillo ver cómo de fácil te podrías alejar del sistema. Y todas estas discusiones y esta búsqueda de culpables, lo único que hacen es distraer a la gente. Y hace que nunca puedan mirar dentro de sí mismos y encontrar su auténtico poder. Mientras andan buscando la salida, no se dan cuenta de que la salida está en el interior. Y porque siempre están batallando externamente, y nunca se dan a sí mismos la atención que merecen. Y que creen que todo esto son solo paparruchas del New Age. Y al no ser capaces de buscar ese interior por este verdadero poder, necesitan gritar y agitar sus puños, buscar a alguien a quien señalar y culparle de las cosas. Pero entonces lo único que quieren es esperar a que alguien venga y solucione las cosas. Pueden identificar el problema, pueden decir, de acuerdo, es usted, señor Rothschild, o quien sea. Y eso es todo lo que hacen. Se quedan ahí señalándolo como el problema y no hacen nada al respecto. Solo esperan que alguien venga y solucione las cosas, pero creen que tienen la clave porque han encontrado a alguien a quien señalar con el dedo. Y realmente es una distracción de aquello que realmente sostiene al sistema, por medio de nuestra aceptación, y a causa de este desconocimiento de nuestro auténtico valor. Es una auténtica paradoja y un ciclo sin fin en el que nos vemos atrapados. E incluso la resistencia es este ciclo infinito de señalarse, de buscar culpables y hundirse unos a otros, sin dar jamás un paso atrás para observar toda la red en conjunto que lo sostiene todo. En definitiva, todo el sistema no es nada más que una idea. Todo este constructo es solamente un concepto, y solo existe porque la gente cree que es real. Y analizando algunas de las ideas que he propuesto recientemente, como esta de la inundación de fango a través de Europa hace unos siglos, el concepto de la reescritura de la historia, este concepto de las grandes operaciones de minería que se han sucedido, y el concepto de simplemente destruir la civilización una y otra vez para ocultar lo que hacen, reescribiendo la historia para el próximo lote de individuos. Cuando consideras esto como una posibilidad, y sé que mucha gente considerará esto fuera del reino de lo posible, simplemente porque creen en aquello en lo que han sido educados. La mayoría cree en la versión de la historia que nos han dado en los libros, cuando en realidad lo único que podemos confirmar es lo que existe en nuestra propia memoria. Todo lo demás es información de segunda mano. Y cuando consideras la posibilidad de que todo esto sea un ciclo continuo, que sea diseñado de esta manera, y que la civilización se destruye periódicamente cada pocos siglos, realmente parece cobrar mucho sentido. Y también este concepto de los desastres, siempre hay alguna historia, alguna película, preocupados por algún cometa o algún desastre natural, o esperando el final del mundo en 2012. Esta sensación de que siempre hay algo grande que está a punto de suceder. Y tenemos constantemente esta sensación de que el gran final está a punto de suceder, así que simplemente pueden hacer que suceda. Y pueden hacerlo cada vez. Y realmente tiene mucho sentido cuando empiezas a analizar todo esto. Hay un canal que he descubierto recientemente que se llama New Earth. Y realmente me gusta cómo piensa esta mujer y ha sacado muchos materiales fascinantes. Hay un programa en particular donde habla sobre antiguas ruinas y carreteras en las Américas, específicamente en el continente norteamericano. Y recomiendo a la gente en Estados Unidos echarle un vistazo a ese episodio. Y quizá podrían
ir a comprobar algunas de esas cosas de las que se habla en el vídeo por ellos mismos. Russian tilt to the accent, kind of a Russian tilt. And it may be a little bit difficult for you to understand what she's saying to begin with, but bear with it. She's a very knowledgeable woman and thinks right outside the box. And some of the information she presents during that particular presentation about ancient earthworks in the Americas is quite fascinating. And stuff that a lot of people in the United States can probably even go and confirm for themselves. Hay antiguas carreteras, antiguas canalizaciones alrededor de Florida, antiguos postes eléctricos donde no deberían estar, y todo tipo de cosas que no deberían estar ahí si la historia es como nos la han contado. Si realmente el continente se descubrió en 1492 y los Estados Unidos fueron fundados en 1776. Si todo sucedió como nos han contado, entonces ninguna de estas reliquias debería estar ahí. Y el caso es que están ahí, así que es algo realmente interesante. Así que, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hay detrás de este misterio? ¿Y quién es esta gente que se hacen llamar gobernantes? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Y quién tiene verdaderamente el control? Porque lo cierto es que todo va mucho más allá de los sionistas o los jesuitas o cualquier otro grupo. Va incluso más allá de los conceptos sobre Dios y el diablo. Y puede que pienses que no hay nada que pueda ir más allá de esos conceptos. Pero cuando analizas todo lo que está sucediendo en este mundo, y todos los lugares extraños, como por ejemplo las bases subterráneas, o las anomalías de la Luna, la cual es realmente extraña, y resulta mucho más fácil explicar las razones por las que la Luna no debería estar ahí, que explicar su existencia, y no se comporta como se supone que debería hacerlo. Así que Dios y el diablo entran mucho más tarde en la película de lo que está sucediendo aquí. Porque hay cosas tangibles y reales en este mundo que están manipulando la dirección que todo está tomando. Hay todo tipo de cosas extrañas sucediendo en este mundo, y la realidad simplemente no es lo que la mayoría de la gente cree que es. There's all sorts of weird stuff going on in the world, folks. Reality is simply not what people think it is. Pero estamos llegando al intermedio, así que lo dejaré aquí por ahora. Gracias por encontraros hoy conmigo. Es siempre un placer disfrutar de vuestra compañía. Y volveré para hablar de nuevo con vosotros en unos minutos. No os retiréis porque hay mucho más. Bienvenidos de vuelta, damas y caballeros. Así que este concepto de que estemos fuera del 98% de nuestra realidad, del 98% de lo que somos, el no tener acceso a nuestros sentidos superiores, o a formas más elevadas de comunicación, o a otras formas de realidad que pueden estar a nuestro alrededor. Simplemente no ver cosas que están ahí, porque no creemos que estén ahí. Y todo el concepto de si esto sería posible. Se cuenta esta historia acerca de que cuando los españoles llegaron a conquistar a los incas, estos no podían ver los barcos que llegaban, porque ellos no creían en los barcos, no tenían este concepto. No sé si será cierto, pero es una de las teorías que se presentan. Pero es interesante este concepto de que quizá tenemos otros sentidos y otras formas de comunicación más sofisticadas. El lenguaje de las emociones y de los sentimientos. Tratar siquiera de hacer a la gente consciente del hecho de que están hablando este lenguaje emocional y que sean conscientes del tipo de energía emocional que están proyectando. El entendimiento de tu vida como una oración. Cuando cada palabra, cada emoción y cada acción que realizas, la emoción y el sentimiento que hay detrás de ello es una forma de plegaria. Todo deja un rastro indeleble en el espacio. Todo aquello que manifiestas queda ahí para siempre. Y todo ello produce la energía de la que este mundo está compuesto. It all leaves an indelible trace in the field. Everything you put out there, it stays there permanently. And it all produces the energy that this world is made of. The energy of manifestation, if you will. I mean, it's pretty esoteric out there, sort of a concept. Suena como un concepto muy esotérico, pero todos sabemos que la emoción es algo realmente poderoso. Todos hemos entrado alguna vez en una habitación donde una pareja ha estado discutiendo y puedes percibirlo inmediatamente como algo tangible, como algo que ha quedado en el ambiente. Y ocurre lo mismo con todas las emociones que expresas.
Y entender que cuando estás sintiendo algo, es el entorno el que te está hablando. Estás escuchando o sintiendo este lenguaje de la emoción y puedes contestarle. Y hacemos esto todo el tiempo. Estamos proyectando en el ambiente nuestra energía de acuerdo al estado emocional en el que nos encontramos. Y esto está contribuyendo a crear la realidad a nuestro alrededor. Y he hecho programas enteros acerca de esto, acerca de cómo puedes cambiar tu vida cambiando cómo te aproximas emocionalmente a las cosas y vivir tu vida como una oración. Entender que el acto de la oración es un agradecimiento por el hecho que ya ha sucedido, poniéndote a ti mismo en el estado emocional en el que tu plegaria ha sido ya respondida. Eso es lo que atraerá esa realidad hacia ti, pues se trata de una ley de reflejo, no de atracción. Así fue como conseguí mi trabajo de locutor de radio. Simplemente me puse en el estado emocional de un locutor de radio. Y al cabo de 6 semanas lo estaba haciendo realmente. He contado esta historia muchas veces. Hice después el film The Awakening para tratar de aportar este tipo de perspectiva. Y es importante, a través de todo lo que estamos viviendo actualmente, que la gente se mantenga consciente acerca del poder de este lenguaje de las emociones y que sean conscientes de que lo están hablando todo el tiempo. Es algo fácil de olvidar y es fácil ser succionado de vuelta a la Matrix, pero es extremadamente importante que tratemos de no olvidarlo. Es importante que mantengamos altos nuestros niveles de energía, porque es de esa manera como llegas a encontrar tu propia soberanía. Aquellos que están buscando la soberanía, pues bien, ahí es donde está, amigos. Está ya ahí dentro de vosotros. Todo lo que debéis hacer es traerla de vuelta. No hay que tomar diferentes pasos hasta llegar a alcanzar la soberanía. Tú eres ya soberano. Y si alguien argumenta lo contrario, tendrá que explicarte por qué. Eres soberano simplemente en el momento que sabes que lo eres. Y si no lo sabes, nunca podrás serlo. Y una vez lo sabes, entiendes que no hay nada que pueda interponerse. No tienes que rellenar ningún formulario ni tomar ninguna medida. Es simplemente tu estado natural. Pero una vez más, incluso muchos de estos intentos son distracciones. Esa búsqueda de la soberanía personal no consigue realmente nada, ya que puedes proclamar tu soberanía todo lo que quieras frente al sistema, pero el sistema sigue estando ahí. Y ese es el gran problema, el sistema en sí mismo y lo que le está haciendo a este lugar. Cuando nos declaramos independientes y soberanos y abandonamos el sistema para ir a vivir a los bosques, quizá. Está genial, está muy bien para nosotros, pero no resuelve realmente nada. No aborda la causa que nos hizo tener que tomar esa decisión, para empezar. Y lo que necesitamos es que la humanidad recupere su soberanía. Necesitamos que toda la raza humana se dé cuenta de lo que está sucediendo aquí y se aleje de este sistema, porque va mucho más allá de la soberanía personal. Va más allá de los conceptos de gobiernos y naciones, y más allá de cualquiera de los conceptos de este sistema, más allá de los conceptos de las religiones y cualquier otro mecanismo que hayan impuesto para dividirte de la otra gente, porque la división es su herramienta más eficaz y la que está presente en todos los sistemas de creencias que nos ofrecen. Y estos sistemas de creencias juegan un papel también muy importante en todo esto, como la gente que afirma saber perfectamente todo lo que está ocurriendo cuando no es así, cuando nadie sabe realmente lo que sucede. Quizá la gente cerca de la cúspide de la pirámide tiene alguna idea de lo que sucede, pero todos los demás solamente podemos suponerlo. Y tenemos tendencia a adoptar por el camino estos sistemas de creencias y cerrarnos a cualquier otra posibilidad, para entonces discutir con los que están a nuestro alrededor. Y esto ha sido una gran parte del problema, especialmente en los últimos años. Y es uno de los temas más importantes que resolver, porque a nadie le gusta que le digan que no sabe lo que está sucediendo. A todo el mundo le gusta creer que saben lo que sucede. Y si tratas de sugerirles otra idea, entonces su ego entra en juego y se ponen a la defensiva y empiezan a ridiculizarte o lo que sea. Esto sucedió con el programa que emití hace unas semanas llamado ¿Por qué esconden la historia? Hubo mucha gente muy ofendida simplemente porque me atreví a sugerir que no podemos saber realmente lo que está sucediendo,
y que nunca lo sabremos hasta que no obtengamos la libertad necesaria para poder zanjar todas estas cuestiones. Y la gente considera esto un concepto demasiado ofensivo como para siquiera pensar en ello. Y a nadie le gusta que le digan que está equivocado. A todos les gusta pensar que tienen la clave para aquello que están investigando y que son una eminencia y una autoridad sobre el tema. Y lo cierto es que muchos pueden ser una autoridad en muchos temas, pero en lo que respecta a esta red de control, hay muy pocos que realmente entiendan lo que está sucediendo. Y el hecho de que muchos estén constantemente clamando tener la verdad y la solución para todo, y que se encierren en estas ideas fijas, y convenciendo a todos que cualquiera que piense diferente es el enemigo, todo esto está causando muchos problemas. Porque, como he dicho tantas veces, hay tantas líneas de investigación y madrigueras de conejo que recorrer, y tantas conclusiones diferentes a las que puedes llegar. Todo depende de a qué información hayas tenido acceso. Y realmente cuando observas toda la situación mundial en su conjunto, dejando a un lado la necesidad de tener razón en aquello en lo que crees, y viendo todo esto simplemente como diferentes opciones que pueden ser consideradas. Todas las opciones se pueden considerar, pero ¿en qué creer? Esa es la cuestión. Deberíamos recordar siempre que en este camino hacia el conocimiento, la creencia es la enemiga del conocimiento. Porque si te encierras en un sistema de creencias, te pierdes muchas otras cosas y hay mucho que está sucediendo aquí. Y cuando consideras este concepto de ellos reciclando la civilización, reciclando la historia, reciclando la humanidad, todo parece que tiene mucho sentido. Aunque la pregunta sería, por supuesto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos y qué es lo que está sucediendo realmente aquí? Cuando se considera racionalmente, nada de lo que tenemos hoy en el mundo puede ser explicado por la línea temporal que nos han estado explicando. Ninguno de los argumentos que nos ofrecen explican la situación actual del mundo. You really begin to look at it, folks, and you realize that academic institutions are there to train people what to think, not how to think, but what to think. No con estas instituciones académicas entrenando a la gente en lo que tienen que pensar, y con los gobiernos para apaciguar y manejar a la gente, mientras el mundo es derruido a su alrededor. Y por desgracia somos nosotros los que estamos llevando a cabo la demolición, ya que nos vemos forzados a pagar para seguir con vida. Así que tenemos que ir y conseguir trabajos, y todos ellos contribuyen a destruir el ambiente. O sirven para propagar guerras o para construir la maquinaria para poder seguir propagando estas guerras, o trabajando en sistemas gubernamentales para encontrar mejores formas de oprimir a la gente, o quizá proporcionando algún tipo de entretenimiento a la gente para apaciguarlos. Y es este sistema económico, el hecho de que nos veamos obligados a pagar para estar con vida, el que nos obliga a destruir este mundo a nuestro alrededor para poder conseguir los billetes que necesitamos para pagar por nuestra existencia. Así que parece que cuando la gente empieza a darse cuenta de esto y hasta qué punto han sido manipulados y utilizados, parece que siempre algo sucede que acaba con la civilización. Y entonces pueden volver a empezar con todo el proceso de nuevo. Y de nuevo puede parecer un concepto muy extraño para considerarlo, pero si piensas en cuánto tiempo llevaría para poder cambiar la historia, la respuesta es que tan solo tomaría una generación. Y si piensas en un mundo donde ya no hubieran sistemas de comunicación, un mundo quizá como el del siglo XIX, y si esto sucediese por vía de un cataclismo masivo, una gran inundación o un cometa o cualquier otra cosa, si eliminaras a la mayor parte de la población que está aquí ahora y diseminaras a los supervivientes, con toda la confusión creada, en muy poco tiempo podrías presentar a la gente cualquier historia que quisieras, y mientras conservarías en secreto toda la tecnología. E incluso en algunas de estas historias que nos han contado, como por ejemplo la que nos explica cómo los Rothschild se hicieron con el control del Banco de Inglaterra. Durante la guerra con Napoleón, los Rothschild hicieron correr el rumor de que los franceses habían ganado la guerra, lo que causó que se hundieran los precios de las acciones de los británicos.
de manera que pudieron comprar el Banco de Inglaterra a muy bajo precio. Y cuando el mensajero oficial regresó del frente de batalla y anunció el resultado real, que es que Inglaterra había ganado la guerra, todas las acciones volvieron a subir inmediatamente. Pero la pregunta es, ¿cómo fueron capaces de obtener esa información antes que nadie? Supuestamente no había radios ni ningún otro método de comunicación a larga distancia, y un mensajero inglés partió del frente tan pronto como se decidió la batalla. Así que, ¿qué tipo de tecnología se puede mantener en secreto? ¿Durante cuánto tiempo han podido mantener toda esta tecnología en secreto? ¿Y qué sucede en estos lugares tan secretos a los que no podemos tener acceso? ¿Y cuánto de lo que nos han contado sobre el progreso y la revolución industrial puede ser solamente teatro para las masas? So that we can see this gradual progression, so that we're all amazed by all this stuff that happens, all this new technology that suddenly appears on the scene. What if this technology has been here for a very long time, and that we're ¿Y just si sitting es el caso que toda esta tecnología existe desde hace mucho tiempo y nos la van enseñando progresivamente para que la vayamos aceptando, hasta llegar hasta nuestro nuevo sistema 5G, el cual no es más que un sistema de control absoluto? system to keep tabs on everybody? And it's also a very useful system for harvesting all the information that anybody Y que has. será un gran sistema también para digitalizar toda la información que tenemos durante el ciclo actual. Así que puedes recoger toda la información, eliminando después los libros y digitalizando todo. Y después, desconectando el sistema, haces que pierdan el acceso a toda la información sobre el último ciclo. From the last cycle. Then you might say, well, what do you mean switch the power off? Well, you flood the world, you Y create pueden hacerlo creando algún tipo de catástrofe que acabe con la civilización. Y sería asimismo un sistema también muy útil en el caso de que se produzca esta catástrofe para localizar a los supervivientes y comenzar de nuevo el proceso con ellos. Sería un poco como cuando le pones el microchip a tu mascota por si se pierde durante una tormenta. Así que, ¿es esto lo que está sucediendo? Bueno, yo no estoy afirmando que esto es lo que está ocurriendo, pero para mí explicaría mucho de lo que está sucediendo. Así que he decidido hablar sobre ello porque me parece algo digno de considerar. Realmente explicaría muchas cosas y hay muchas evidencias que apoyan este escenario como una realidad. Incluso esas extrañas imágenes en las pinturas antiguas, incluso en imágenes de la Biblia donde aparecen objetos voladores no identificados. Y cabe preguntarse si estas pinturas serán reales o solo han sido puestas ahí para despistarnos y hacernos seguir pistas falsas. Nunca se sabe, pero son cosas dignas de consideración. Y nos han estado mintiendo en tantos aspectos que hay que preguntarse hasta dónde llega la mentira y hasta dónde está preparada la gente para pensar fuera de la norma. Y con todo este sistema que está llegando del 5G y toda la red de vigilancia digital, es importante que la gente empiece a hacerse preguntas. Y mucha gente puede pensar que me he estado desviando bastante de este tema del 5G últimamente, pero realmente está todo relacionado. Simplemente al repasar todo lo que he investigado sobre la historia, he empezado a ver cómo podrían hacer esto y reiniciar todo después de cada ciclo. Cómo funciona la programación predictiva. ¿Por qué existen todas estas profecías que parecen hacerse realidad? Y es porque no sería una predicción, sino un ciclo habitual. Y existen muchas indicaciones de que esta es una posibilidad real. O pensemos en la Agenda 21 y en qué consiste cuando eliminará a la gente de las áreas rurales y las concentrará en ciudades superpobladas, la mayoría de las cuales están cerca de la costa o en zonas situadas a baja altura. Así que sería un escenario bastante fácil el inundar todas estas zonas costeras. Y de todas formas la gente lo está esperando. Están esperando que suba mucho el nivel del mar a causa del calentamiento global y todas estas mentiras que nos venden. Y utilizan todo tipo de programaciones predictivas que sugieren esto. Así que la Agenda 21 está empujando a la gente hacia las grandes ciudades y hacia zonas costeras. Y cuando ves todas las civilizaciones que están sumergidas bajo el mar, todo indica que esto es algo que ha podido estar sucediendo una y otra vez. Y una vez más, sé que es algo muy diferente de lo que la gente suele considerar como posible habitualmente.
Pero de nuevo hay muchas evidencias que apoyan este tipo de escenario. Y en lo que respecta al 5G y a la red inteligente, se están tomando algunos pasos positivos y es importante que la gente se mantenga concentrada en este tema. Y junto a cualquier investigación que la gente esté conduciendo, es importante que emprendan alguna acción en su propia comunidad, porque eso es lo realmente importante. Todo esto es un gran juego de libre albedrío. Tenemos la libertad de elección y todo se basa en si decidimos aceptar este nuevo sistema de control o decidimos no hacerlo. Podemos aprender y seguir con todas nuestras investigaciones, pero es importante que al mismo tiempo prestemos atención a lo que está sucediendo en nuestro entorno inmediato. Es importante que sigamos manteniendo nuestra atención en tratar de evitar que este sistema llegue a imponerse. Pero a la vez, para mí, ponerlo en el contexto de la historia me ayuda a ver las cosas con más claridad, especialmente cuando considero esta posibilidad de que todo sea un ciclo que se haya estado repitiendo. Y de nuevo sé que es algo demasiado extraño para la mayoría, y quiero remarcar que no estoy diciendo que esta sea la verdad. Simplemente estoy sugiriendo que es una posibilidad, en base a la abrumadora cantidad de pruebas que he ido encontrando. Y quizás retomaré este tema en un futuro próximo en algún programa, presentando algunas de estas pruebas de las que hablo. De todas formas, gran parte de esto ya está en el libro que edité en el 2005, Los secretos prohibidos de la Tierra, donde señalaba tantas cosas que son imposibles en la historia. Este libro aún está disponible para descargar desde mi web. Siempre ha sido gratuito y nunca he cobrado nada por él. Y una vez más quiero decir que no estoy ahora de acuerdo completamente con lo que decía en ese libro, pero es la información que yo tenía en el 2005. Si bien aún estoy de acuerdo con toda la primera mitad del libro, donde se expone toda la farsa que es la historia que nos han vendido oficialmente. Y una vez más os sugiero que veáis el vídeo del canal New Earth sobre las antiguas estructuras colosales en América. Ya estés o no de acuerdo con las opiniones que ella expresa, el hecho de que estos monumentos y artefactos estén ahí es realmente muy interesante. Y la cosa es que no están solamente en Norteamérica, esa es la cosa, están por todo el planeta. Hay civilizaciones perdidas por todas partes. Y es probable que finalmente acabe realizando ese viaje a las Azores también. Estoy encontrando irresistible la idea de poder visitar estas ruinas y pirámides sumergidas. Y también me han informado de que el paso de Rafah está abierto ahora para entrar en Gaza. Y he estado consultando con la embajada de Egipto, intentando preguntar a la autoridad palestina para ver si me sería posible acceder a la Franja de Gaza. Y sí que quería volver a casa para descansar, pero el hecho de que el paso de Rafah esté abierto ahora para poder acceder a Gaza, donde también podría tener la oportunidad de completar el documental que he querido hacer desde el 2012 cuando estuve ahí la última vez. Es algo que también me resulta muy irresistible. Así que también espero poder hacer esto. Así que sí, el descanso parecía una buena idea, pero parece que hay prospectos de actividad. Parece que no hay lugar para el descanso, para el activista en los tiempos modernos. Pero una vez más, si realmente se da esta posibilidad de poder acceder a Gaza, voy a tener que hacerlo. Así que quién sabe lo que depara el futuro. Puede ser un año muy interesante, damas y caballeros. Pero lo cierto es que realmente necesito algo de descanso, pues han sido estos últimos años realmente agotadores. Pero supongo que ya habrá tiempo para descansar. La cosa es que tenemos que aprovechar esta vida. Pero lo cierto es que cuando emprendes este camino, no solamente investigando, sino tratando de poner en acción lo que aprendes, tratando de ayudar a los demás a ganar su propio poder, todo se convierte en una misión que realmente nunca termina. Y es que realmente estamos en una situación muy grave. El mundo está en un estado deplorable y aquellos que están manejando las cosas no se toman días libres ni no se toman descansos. Ellos trabajan constantemente para sacar sus planes adelante. Así que por eso se convierte también en algo muy difícil el poder tomarse un descanso de este tipo de actividad. Una vez empiezas, ya que el mundo está realmente hecho un desastre. Pero aún con todo, sigo manteniendo una enorme cantidad de fe en que podemos sanar la condición humana. Aún tengo una gran confianza en que podemos
volver al camino y volver a ser lo que una vez fuimos. Porque creo que sería realmente fácil si el número suficiente de gente atisbara a ver lo que es la realidad y cuál es su propio poder. A menudo os he dicho que si todo el mundo se despertara a la vez, si hubiera una gran epifanía simultánea en todo el mundo, podríamos bastante literalmente cambiar toda esta realidad en 3 segundos. Incluso si volviéramos al tema de nuestra soberanía personal y a considerar que este sistema es real, podríamos cambiar el mundo en 3 días. Pero si realmente despertáramos a nuestro verdadero potencial y pudiéramos ver la auténtica belleza en nosotros mismos, lo suficiente como para poder ver la belleza en los demás, podríamos literalmente cambiar el mundo en un instante. En 3 segundos podríamos estar viviendo en una realidad completamente diferente. Ese es el poder que yo creo que realmente tenemos. Simplemente basándome en algunas experiencias que he tenido en mi propia vida. Y se hace muy difícil a veces hacer este programa porque hay tanta información negativa de la que hay que hacer consciente a la gente. Simplemente porque traerles esta información les dará la oportunidad para solucionarlo. Pero se hace muy difícil el tener que traer todas estas noticias tan oscuras y el seguir manteniendo el programa de una forma inspiradora. Pero creo que todo tipo de información es positiva al final. La información es luz en definitiva, y de eso se trata, de traer algo de luz a la oscuridad. Y tan pronto como enfrentemos esta oscuridad, esta solamente puede desaparecer ante la luz. Y ese es el propósito de mirar a esta oscuridad, ya que es la única manera de sanar la condición humana. Con todo lo incómodo que resulte, realmente hay que hacerlo. Y esto es lo que intento con estos programas. También procuro señalar dónde se encuentra la luz, porque creo que no está todo perdido, amigos. Seguro estamos en una encrucijada, pero no está todo perdido. Y este es un momento realmente muy importante en la historia humana. Y bien, damas y caballeros, hemos alcanzado otra vez ese momento que anuncia el final del programa. Ha sido un placer venir hoy a hablar con vosotros. Sé que he cubierto un montón de temas extraños y esotéricos, pero así funciona la cosa. Todos estos programas no son nada más que un flujo de pensamiento. Realmente filosofar un poco en general y tratar de observar las cosas con una perspectiva un poco diferente. Y una vez más, ¿es algo de todo lo que he dicho hoy cierto? Pues no lo sé. Mucho de ello me resulta muy interesante y creo que es posible. Y algo que vale la pena considerar. Como digo, a mí me proporciona bastantes respuestas y lo encuentro bastante empoderante. El concepto de que estos ciclos se repiten y que quizás un periodo muy corto del tiempo en el que estamos y que esta tecnología ha estado aquí desde hace tiempo, y considerar que no hace mucho tiempo probablemente estuviéramos viviendo en un mundo libre, me ha resultado un concepto muy inspirador. Pero de todas formas, eso es todo de mi parte. Estoy completamente ya fuera de tiempo. Así que gracias a todos aquellos que me apoyan, a todos los que me han enviado tantos emails maravillosos. No pude contestar a tantos como hubiera querido la última semana, pero voy a estar continuando haciéndolo las próximas semanas. Así que llegaré a vuestros mensajes muy pronto y os presento mis disculpas por tardar tanto en hacerlo. Gracias por todos los maravillosos comentarios que recibo en YouTube y todos los maravillosos amigos que tengo en Facebook, mis amigos en Steemit y en todas las demás plataformas. Simplemente gracias a todo el mundo y gracias a mis maravillosos patrocinadores en Patreon. Os aseguro que vosotros sois los únicos que mantienen el programa en el aire. De hecho, son mis apoyos en Patreon los únicos que han mantenido el programa en el aire durante los últimos 2 años. Así que muchas gracias a todos ellos. También, por supuesto, a todos los que no pueden donar en Patreon, porque también sin vuestro apoyo nadie hubiera escuchado mi mensaje, no hubiera podido estar haciendo todo esto. Así que tenéis mi más sincero agradecimiento. Pero eso es todo de mi parte, amigos. Espero poder volver a hablaros la próxima semana. Por favor, cuidaros mucho hasta entonces. Unidos a la gente a vuestro alrededor. Sed una luz en vuestra comunidad y guiad con el ejemplo en todo lo que hagáis.
Haced eso y ayudaréis a crear una diferencia, porque todo el mundo puede hacerlo, y todo aquel que lo hace crea una diferencia. In Lak'ech.